Hola a todos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones y hoy me gustaría compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta tiene que ser una revelación que penetre cada vez más profundo en nuestro espíritu. Consumado es. Consumado es. Toda la obra de Cristo fue consumada en la cruz. Jesús no dejó nada inconcluso. Él no dejó nada a medio hacer. Todo en la cruz fue consumado. La obra de redención fue completa. Hoy día nosotros no caminamos sobre promesas, caminamos sobre hechos consumados. Hasta antes de la cruz teníamos promesas, pero en la cruz Cristo dijo: consumado es. Consumado es. Y allí Él consumó todo el plan de redención que Él tenía para nosotros. Su obra fue consumada. Y es por eso que hoy ya no caminamos sobre buenas intenciones, sobre una esperanza, sino sobre la fe. La esperanza es un deseo hacia el futuro, pero la fe tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la certeza de que yo sé que lo que Cristo hizo por mí fue consumado y por eso yo lo creo y por medio de la fe lo puedo recibir. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 19 al 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo dijo acerca de Cristo que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Desde que Dios creó a Adán, Dios hizo promesas a la humanidad. Y cada una de esas promesas se consumó en la cruz. Durante siglos Dios debitó promesas a la cuenta de Cristo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios trajo la realidad de esas promesas y las consumó en la cruz. De manera que podemos imaginar a cada una de las promesas de Dios, cada una de las promesas de las Escrituras, desfilando frente a nosotros. Y a cada una en Cristo Dios le dice: sí, así sea, sí, amén, porque Cristo es el sí y el amén de Dios a todas las promesas de Dios, para la gloria de Dios por medio de nosotros, es decir, por medio del poder de la muerte de Cristo, el poder de su resurrección y de su ascensión. Ahora esas promesas operan en nosotros, el poder de su resurrección opera en nosotros. ¿Por qué? Porque todo fue consumado. Pablo decía que todas las promesas son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cristo, la redención y la resurrección de Cristo. Tenemos buenas noticias para el mundo. Tenemos buenas noticias para el que está atado, y es que ahora en Cristo es liberado. Tenemos buenas noticias para el que está condenado, y es que en Cristo es perdonado. Tenemos buenas noticias para el que está enfermo, y es que en Cristo es sanado. Tenemos buenas noticias para el pobre, y es que en Cristo es prosperado. Tenemos buenas noticias para el mundo, y es que en Cristo Dios proveyó para todas las necesidades de la humanidad, y esa obra fue consumada. Por eso Jesús decía: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, cambien su manera de pensar, cambien su mente y crean en el Evangelio. ¿En qué Evangelio hay que creer? En el Evangelio de que todo está hecho, de que todo fue consumado en la cruz. Por ende, todo lo que nos resta a nosotros es creer. Cuando los discípulos en cierta ocasión le preguntaron a Jesús: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos que queremos seguirte. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Jesús tuvo una respuesta tremenda y quiero que revisemos ese pasaje en Juan capítulo 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los judíos decían, pero es que algo tenemos que hacer, debe haber algo que tenemos que hacer. Jesús dice, no, todo está hecho. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean que todo está hecho. Todo lo que resta hacer es creer. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado, que creamos en este Cristo, que en la cruz consumó la redención y que ahora fue impartido en nosotros para que disfrutemos de todas sus riquezas, de todo lo que Él es y de todo lo que Él ganó para nosotros. La obra de Cristo en la cruz fue completa, fue definitiva y fue eterna. Y está disponible para todos y cada uno de los creyentes, de aquellos que creen. El Evangelio es para los que creen. Dios no legó ninguna bendición a la incredulidad. Dios legó todas las bendiciones a la fe. Por medio de la fe nosotros podemos tomar y apropiarnos y disfrutar de todo lo que Cristo ganó para nosotros. Todas las bendiciones se obtienen por medio de la fe. ¿Cómo podemos obtener una convicción de la voluntad de Dios para nosotros? Un principio rector en el Espíritu es que para recibir cualquier cosa de Dios, yo tengo que creer que Dios quiere que lo reciba. Pero ¿cómo yo puedo conocer la voluntad acerca de un asunto? Por medio de la palabra. Y la palabra nos dice de que en Cristo Dios manifestó su voluntad para nosotros. Que en Él Dios dijo sí a cada promesa que Él había hecho antes en el viejo pacto. Que en Cristo Dios dijo amén, así sea, a cada una de sus promesas. Por ende en la cruz vemos la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios no es que yo siga atado al pecado, sino que sea libre. La voluntad de Dios no es que yo viva atado a las maldiciones, atado a las herencias de maldad, atado a la enfermedad, atado a la pobreza, a la miseria, sino que yo sea libre. Y esa voluntad fue revelada por medio de la cruz y fue consumada por medio de la redención. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es creer. Jesús dijo, consumado es. La redención fue consumada. Y hoy podemos disfrutar de esas riquezas. ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión, en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús dijo, cree y verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo está hecho. Y aquel que cree, será manifestado en él toda esta herencia redentora que Cristo consumó en la cruz. Consumado es, todo está hecho, el velo se rasgó y ahora podemos disfrutar por medio de la fe de todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Por eso ahora tómate de esta palabra y recibe esta palabra. Cree y verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y si crees, por tu fe será hecho y podrás ver y podrás disfrutar de todo lo que es tu derecho como un hijo de Dios. Los hijos de Dios no nacimos para vivir derrotados, pobres, tristes, amargados y atados, sino para vivir en victoria, para disfrutar de la victoria abundante que Cristo ganó en la cruz y de todas las bendiciones que Cristo nos dio, para disfrutar el perdón de nuestros pecados, para disfrutar la salud abundante, para disfrutar la abundancia, para disfrutar de la comunión con nuestro Padre, de la guía de nuestro pastor, para disfrutar de la presencia de Dios cada día. La vida en el reino es un disfrute. Hoy estamos en el verdadero Edén, en el reino de los cielos, en el reino orgánico, donde Cristo, como el árbol de la vida, se impartió dentro de nosotros para que lo disfrutemos. Así que yo te invito a que te levantes en fe y confieses esta palabra. Yo creo en todo lo que Cristo hizo y sé que es la voluntad de Dios que yo lo disfrute. Así que yo declaro que por tu fe verás la gloria de Dios manifestada en ti, que es tu herencia como hijo de Dios en el nuevo pacto. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén para ti.